Lady Susan, parte 5. Carta 22. Lady Susan a la señora Johnson, Churchill. Esto es intolerable, mi querida amiga. Nunca antes me había sentido tan furiosa y tengo que desahogarme escribiéndote a ti, que sé que comprenderás mis sentimientos. ¿Quién se presentó el martes? Sir James Martin. Imagínate mi asombro e irritación. Bien sabes que no deseaba verle en Churchill. Qué lástima que no hubieras podido conocer sus intenciones de antemano. No satisfecho con venir, se invitó a sí mismo a quedarse unos días. Le habría envenenado. Reconduje, sin embargo, la situación como mejor pude y le conté mi historia con gran éxito a la señora Vernon, quien, fuera cual fuera su auténtico sentir, no se opuso a mis opiniones. Obligué, asimismo, a Frederica a que se comportara cortésmente con Sir James y le di a entender que estaba absolutamente decidida a su matrimonio con él. Ella murmuró algo sobre su desgracia, pero eso fue todo. Últimamente he creído que esa unión era la mejor decisión, especialmente al contemplar cómo el afecto por Reginald avanzaba rápidamente, y al no estar completamente segura de que ese afecto no termine siendo correspondido. A mis ojos, un apego fundado en la compasión me hace menospreciar a ambos, pero no tengo la seguridad de que no vaya a producirse este desenlace. Es cierto que Reginald no se ha distanciado de mí ni un ápice, pero últimamente ha mencionado a Frederica con espontaneidad y sin que fuera necesario. En una ocasión dijo incluso algo halagando su persona. Él fue quien mostró más asombro al aparecer mi visitante, y al principio observaba a Sir James con atención. Ello me complacía, aunque también intervenían los celos, pero desafortunadamente me ha sido imposible atormentarle, ya que Sir James, aunque muy caballeroso conmigo, muy pronto dio a entender a todo el mundo que su corazón estaba dedicado a mi hija. No tuve grandes dificultades en convencer a de Courcy cuando estuvimos a solas, de que estaba perfectamente justificado mi deseo de casarles. El asunto parecía quedar zanjado cómodamente. Ninguno de ellos pudo evitar darse cuenta de que Sir James no es ningún Salomón, pero prohibí expresamente a Frederica que se quejara a Charles Vernon o a su mujer. Así, ellos no podrían intentar inmiscuirse. Mi impertinente hija, sin embargo, no deseaba otra cosa, según creo, que encontrar la oportunidad de acudir a ellos. Todo transcurría con calma, y a pesar de que yo contaba las horas hasta la partida de Sir James, mi mente estaba completamente satisfecha con el estado de las cosas. Imagínate, pues, lo que sentí cuando todos mis planes se alteraron, y además por la persona que menos razón me había dado para recelar. Reginald ha venido esta mañana a mis aposentos con un semblante excepcionalmente solemne, y después de algunos prolegómenos me ha informado con mucha verborrea que deseaba discutir conmigo sobre lo inadecuado y cruel que sería el permitir que Sir James Martin obtuviera a mi hija en contra de la opinión de ella. Me he quedado muda de asombro. Cuando he visto que no podía tomarme a broma sus comentarios, le he exigido con serenidad una explicación y le he rogado que me dijera los motivos de esta actitud y el nombre de la persona que le había encomendado que me amonestara. Entonces me ha dicho, añadiendo a sus palabras unos cuantos cumplidos insolentes y muestras de ternura fuera de lugar que yo he escuchado con perfecta indiferencia, que mi hija le había informado de algunos hechos que la implicaban a ella misma, a Sir James y a mí, que le habían intranquilizado muchísimo. En resumen, he descubierto que ella le había escrito una carta, solicitándole que interviniera y que, al recibirla, él había ido a hablar con ella sobre la cuestión para enterarse de los particulares y para confirmar sus verdaderos deseos. No me cabe la menor duda de que la chica aprovechó la oportunidad para tratar de enamorarle. Estoy convencida de ello por la manera en el que él hablaba de ella. Mucho bien le haría un amor así a él.
Despreciaré siempre al hombre que puede contenerse con una pasión que nunca estuvo a su ánimo inspirar ni solicitar. Los detestaré a ambos para siempre. No puede ser que sienta verdadero apego por mí. Si así fuera, no habría escuchado a mi hija, y ella entregarse a la protección de un joven con el que apenas había intercambiado un par de frases. Igualmente, humillada me siento por su insolencia y su credulidad. ¿Cómo se ha atrevido a pensar lo que le dijo a Reginald en mi contra? ¿No debería haber mostrado confianza en que yo debía de tener motivos inconfesables para todo lo que he hecho? ¿Dónde está su fe en mi buen juicio y bondad hacia ella? ¿Dónde la desconfianza que el auténtico amor habría opuesto a una persona que me difamaba, más aún tratándose no de una persona, sino de una niña descreída, sin talento ni educación, y a quien yo le había enseñado a despreciar? Mantuve la calma, pero aún la paciencia más extrema acaba por ceder, y espero haber sido lo bastante punzante. Se esforzó con vehemencia para apaciguar mi resentimiento, pero es inepta la mujer que, habiendo sido insultada por una acusación, se deja influir por los halagos. Finalmente se fue, tan alterado como yo, habiendo mostrado, sin embargo, su irritación de modo más patente que yo. Yo me mostraba serena, pero él dio rienda suelta a la indignación más agresiva. Eso me hace pensar que se apaciguará aún más rápidamente y tal vez desaparezca para siempre, mientras mi indignación la encontrará fresca e implacable. Se ha encerrado ahora en sus aposentos. Qué amargos deben de ser sus pensamientos, podría pensarse, pero los sentimientos de algunas personas son incomprensibles. Aún no me he tranquilizado lo suficiente como para ver a Frederica. Ella no ha de olvidar con facilidad lo que hoy ha ocurrido. Se ha de dar cuenta de que ha expuesto su tierna historia de amor en vano y que se ha expuesto para siempre al desprecio del mundo entero y al rencor más estricto de su ofendida madre. Atentamente, S. Vernon. Carta 23. La señora Vernon a Lady de Courcy, Churchill. Permítame felicitarle, mi queridísima madre. El asunto que nos había creado tanta ansiedad se está aproximando a un desenlace feliz. Las perspectivas son de lo más deliciosas, y ya que todo ha dado un giro de lo más favorable, lamento ahora haberle transferido mis temores, ya que tal vez el placer de saber que el peligro ha pasado es un precio demasiado elevado para compensar los sufrimientos que ha soportado. Estoy tan excitada que casi no puedo sostener la pluma. He resuelto, sin embargo, enviarle unas líneas por medio de James, para que tenga una explicación de lo que sin duda le asombrará. Reginald regresará a Parklands. Hace media hora estaba sentada en el salón donde solemos desayunar con Sir James, cuando mi hermano me ha llamado para que saliera un instante. Enseguida me he dado cuenta de que ocurría algo. Su rostro estaba alterado y hablaba con mucha ansiedad. Ya conoce su vehemencia cuando algo le interesa. Catherine, me ha dicho, regreso hoy a casa. Siento dejarte, pero debo irme. Hace ya mucho que no veo a mi padre y a mi madre. Voy a enviar a James de inmediato con mis caballos. Si tienes alguna carta que enviar, él puede llevarla. Yo no llegaré a casa hasta el miércoles o el jueves, ya que primero pasaré por Londres, donde tengo asuntos que atender. Pero antes de irme, ha añadido, bajando la voz aunque con mucha energía, debo advertirte sobre una cosa. No dejes que ese Martin haga infeliz a Frederica Vernon. Él quiere casarse con ella y su madre promueve la unión, pero ella no soporta esa idea. Ten la seguridad de que hablo con la certeza de que es correcto todo lo que te digo. Sé que Frederica es desgraciada por el hecho de que Sir James siga aquí. Es una buena chica y merece un destino mejor. Haz que se marche de inmediato. Él es solo un bobo, pero lo que pueda tramar su madre, solo el cielo lo sabe. Adiós, ha agregado dándome la mano seriamente. No sé cuándo me volverás a ver, pero recuerda lo que te he dicho de Frederica. Tiene que ocuparte de este asunto para que se haga justicia con ella.
Es una chica sincera y tiene una mente superior a lo que le habíamos atribuido. Entonces se ha marchado corriendo escaleras arriba. No he intentado detenerle porque sabía lo que debía de sentir. La naturaleza de lo que yo he sentido mientras le escuchaba no hace falta que la describa. He permanecido inmóvil en ese lugar durante un par de minutos, presa del asombro, un asombro de lo más agradable, naturalmente. He necesitado reflexionar un poco para poder sentirme feliz y tranquila. Al cabo de 10 minutos de haber vuelto al salón, ha entrado Lady Susan. Había deducido obviamente que ella y Reginald habían discutido y he escrutado con una curiosidad ansiosa su rostro para obtener una confirmación de mis sospechas. La maestra del engaño, sin embargo, parecía perfectamente despreocupada, y después de hablar de temas intrascendentes durante un rato, me ha dicho: «Me he enterado por Wilson de que vamos a perder al señor de Courcy. ¿Es cierto que deja Churchill esta mañana?» Le he contestado que efectivamente era cierto. «No nos dijo nada de eso anoche», ha contestado riendo, «ni siquiera esta mañana durante el desayuno. Tal vez ni él mismo lo sabía. A menudo los jóvenes son impetuosos en sus decisiones e igual de abruptos para tomarlas que inconstantes para llevarlas a cabo hasta el final. No me sorprendería que volviera a cambiar de parecer y no se marchara». Entonces ella ha salido del salón. Confío, mi querida madre, en que no haya motivos para temer más cambios en sus planes actuales. Las cosas han ido demasiado lejos. Deben de haber discutido, sin duda, sobre Frederica. Su calma me asombra. Qué placer supone el poder volver a verle como es y poder considerarle aún merecedor de su autoestima. Es aún capaz de proporcionar felicidad. Cuando vuelva a escribirla, espero poder decirle que Sir James ya se ha marchado, que Lady Susan ha desaparecido y que Frederica está tranquila. Tenemos mucho que hacer, pero se hará. Estoy impaciente por saber cómo se ha producido este cambio asombroso. Termino como empecé, con mi más cordial felicitación. Atentamente, Cat Vernon. Carta 24. De la misma a la misma. Churchill. Mi querida madre, poco podía imaginar cuando mandé mi última carta que la deliciosa exaltación de ánimo que me embargaba entonces se volvería tristeza con tanta celeridad. Nunca lamentaré lo suficiente haberle escrito en ese instante. Pero, ¿quién podría predecir lo que ha ocurrido? Querida madre, todo lo que me llenaba de esperanza hace 2 horas se ha esfumado. La discusión que había enfrentado a Lady Susan y a Reginald no ha servido para nada y se han reconciliado. Estamos como antes. Tan solo hemos ganado en una cosa. Sir James Martin ya no está aquí. ¿Qué debemos esperar ahora? Naturalmente estoy muy decepcionada. Reginald estaba a punto de partir. Su caballo estaba preparado y solo faltaba que lo acercaran a la puerta. ¿Quién no se habría podido sentir a salvo? Estuve esperando el momento de su partida durante media hora. Cuando le envié a usted la carta, fui a ver al señor Vernon y me senté con él para discutir y comentar todo este asunto. Luego me decidí a buscar a Frederica, a la que no había visto desde el desayuno. La encontré en las escaleras, vi que estaba llorando y mantuvimos el siguiente diálogo. «Querida tía mía», dijo, «se va, el señor de Courcy se marcha y todo es por culpa mía. Usted estará muy enfadada, pero yo no sabía que iba a terminar así». «Amor mío», repliqué, «no es necesario que te disculpes conmigo. Me sentiré en deuda con cualquier persona que sea la causa de que mi hermano se vaya a casa. Porque sé», añadí con preocupación, «que mi padre anhela mucho verle. Pero, ¿qué es lo que tú has hecho para ser el motivo de todo esto?» Se ruborizó y respondió, «Era tan infeliz por el asunto de Sir James que no pude evitarlo. He hecho algo malo, lo sé, pero no sabe el desasosiego en que vivía. Mi madre me había prohibido que hablara con usted o con mi tío de ello, y de ahí que te hayas dirigido a mi hermano para conseguir su intervención», interrumpí yo para ahorrarles las explicaciones. «No, pero le he escrito. Sí, lo he hecho. Esta mañana me he levantado antes de amanecer, cuando aún faltaban unas 2 horas, y cuando he terminado la carta, he pensado que nunca tendría el coraje de entregársela. Después de desayunar, sin embargo,
Cuando me dirigí a mi habitación, me he cruzado con él y entonces, como si supiera que todo dependía de ese momento, me he obligado a dársela. No me he atrevido a mirarle y he salido corriendo al instante. Estaba tan asustada que apenas podía respirar. Querida tía, no sabe el desasosiego en que vivía. Frederica, dije, deberías de haberme contado a mí todas tus penas. Habrías encontrado en mí a una amiga dispuesta siempre a ayudarte. ¿Crees que tu tío y yo no habríamos abrazado tu causa con tanta convicción como mi hermano? Por supuesto que sí, no dudo de su bondad, repuso ruborizándose de nuevo. Pero yo creía que el señor de Courcy tenía poder para cualquier cosa con mi madre. Me equivocaba. Ha tenido una discusión espantosa sobre ello y él se va. Mamá nunca me perdonará y sufriré más que antes. No sufrirás, contesté. En un caso como este, la prohibición de tu madre no debería haberte impedido hablar conmigo del asunto. No tiene ningún derecho a hacerte desgraciada y no lo hará. Que hayas recurrido a Reginald, sin embargo, será provechoso y bueno para todos. Las cosas están bien como están. Puedes contar que no volverás a sentirte desdichada. En ese momento, mi asombro fue enorme al ver a Reginald salir de los aposentos de Lady Susan. Mi corazón receló al instante. Su confusión al verme era evidente. Frederica desapareció de inmediato. ¿Te marchas ya?, pregunté. Encontrarás al señor Vernon en su salón. No, Catherine, contestó, no me voy. ¿Tienes un momento para hablar conmigo? Me he dado cuenta, dijo una vez en mi habitación, que he actuado con mi insensato ímpetu habitual. He interpretado mal a Lady Susan por completo y he estado a punto de irme de esta casa con una impresión falsa de su conducta. Ha habido un gran error. Me temo que todos hemos cometido un error. Frederica no conoce a su madre. Lady Susan no quiere otra cosa que el bien de su hija, pero Frederica no quiere ser su amiga. Lady Susan, por lo tanto, no siempre sabe qué es lo que puede hacer feliz a su hija. Además, yo no tenía ningún derecho a inmiscuirme. La señorita Vernon se equivocó al acudir a mí. En resumidas cuentas, Catherine, todo ha ido por mal camino, pero felizmente todo se ha aclarado. Creo que Lady Susan quiere hablar contigo de ello, si te parece bien. Sin duda, contesté, suspirando profundamente al escuchar una historia tan patética. Me abstuve de hacer comentarios, puesto que las palabras habrían sido en vano. Reginald se alegró de poder retirarse y fui a ver a Lady Susan, curiosa, naturalmente, por escuchar su versión de los hechos. ¿No te había dicho, preguntó, esbozando una sonrisa, que tu hermano no nos dejaría después de todo? En efecto sí, repuse yo con gravedad, pero quise creer que no sería así. Yo no habría aventurado una opinión tal, replicó, si no me hubiera dado cuenta en ese momento de que su decisión de partir estaba seguramente motivada por una conversación que habíamos mantenido esta mañana y que había terminado poco satisfactoriamente, y todo por causa de no haber comprendido uno el sentido de las palabras del otro. Me he dado cuenta de eso en ese instante e inmediatamente he decidido que una discusión anecdótica, de la que seguramente yo soy tan culpable como él, no debía privarte a ti de tu hermano. Si te acuerdas, he salido del salón acto seguido. No quería perder el tiempo y tenía que aclarar esos malentendidos hasta donde me fuera posible. La cuestión era esta. Frederica se había negado violentamente a casarse con Sir James. ¿Y te sorprendes por ello?, pregunté con cierta vehemencia. Frederica ha demostrado tener un cierto juicio y Sir James carece de él. Estoy lejos de lamentarlo, mi querida hermana, replicó ella. Al contrario, me alegra una muestra tan favorable de la sensatez de mi hija. Sir James es sin duda inferior. Sus modales de criatura hacen que aún parezca peor. Pero si Frederica tuviera la perspicacia y los dotes que me hubiera gustado que mi hija tuviera, o si hubiera sabido que posee tantas como en efecto tiene, no habría anhelado tanto ese matrimonio. Resulta raro que seas la única que ignora la sensatez de tu hija. Frederica no se hace nunca justicia a sí misma. Su personalidad es tímida e infantil. Además, me tiene miedo. Apenas me quiere. Cuando su pobre padre vivía, fue una chica malcriada. La severidad que desde entonces me he visto obligada a aplicarle ha enajenado su afecto. No tiene tampoco esa brillantez intelectual, ese talento y esa fuerza mental que la hará progresar. Di mejor que ha tenido una educación desafortunada.
El cielo sabe, querida hermana, lo consciente que soy de eso, pero preferiría olvidar unas circunstancias que mancillarían el recuerdo de alguien cuyo nombre es sagrado para mí. En este punto fingió hacerme creer que lloraba. Había agotado mi paciencia. ¿Pero qué es lo que ibas a decirme sobre el desacuerdo con mi hermano?, pregunté. Se originó por una acción de mi hija que igualmente demuestra su falta de juicio y el desdichado temor por mí que he mencionado. Escribió al señor de Courcy. Ya sé que lo ha hecho. Le habías prohibido que hablara con el señor Vernon o conmigo sobre la causa de su desasosiego. ¿Qué podía hacer sino recurrir a mi hermano? ¡Santo cielo!, exclamó. ¿Qué opinión debes tener de mí? ¿De verdad supones que yo conocía su desdicha? ¿Que era mi objetivo hacer que mi hija fuera desgraciada y que yo le había prohibido hablar contigo sobre tal particular por miedo a que perturbaras un plan diabólico? ¿Me crees desposeída de todo sentimiento natural de bondad? ¿Soy yo capaz de condenarle a ella a la infelicidad eterna, cuando conseguir su bienestar es mi primer deber terrenal? La idea es espantosa. ¿Cuál era, entonces, tu intención cuando le insististe para que guardara silencio? ¿De qué iba a servir, querida hermana, recurrir a ti, estuviera como estuviera este asunto? ¿Por qué debía dejar que te sometiera a ruegos que yo misma rechazaba atender? Ni por tu bien, ni por el suyo, ni por el mío. ¿Podía una cosa así ser deseable? Cuando adopté mi decisión, no podía permitir la interferencia, por muy amistosa que fuera, de otra persona. Me equivoqué, es cierto, pero creía que obraba correctamente. ¿Pero en qué consiste ese error al que frecuentemente aludes? ¿De dónde surgió un malentendido tan asombroso en relación a los sentimientos de tu hija? ¿Sabías que Sir James no le complacía? Sabía que él no era el hombre que ella habría elegido, pero me convencí de que sus objeciones hacia él no provenían de la percepción de sus defectos. No debes cuestionarme, sin embargo, mi querida hermana, demasiado minuciosamente respecto a este particular, agregó, cogiéndome la mano afectuosamente. Admito con franqueza que tengo algo que esconder. Frederica me hace muy infeliz. Que recurriera al señor de Courcy me ha afectado mucho. ¿Qué pretendes dar a entender con este misterio?, pregunté. Si crees que tu hija siente un afecto especial por Reginald, el hecho de que se opusiera a Sir James merecería ser tan atendido como si la causa de su oposición fuera la conciencia de su ineptitud. ¿Y por qué iba a producirse una discusión entre tú y mi hermano? Por una interferencia que, tú ya deberías saber, no está en su naturaleza rechazar cuando se le solicita de ese modo. Su carácter es vehemente, ya lo sabes, y vino a mí para hacerme reproches, lleno de compasión por esta niña mal acostumbrada, esta heroína en apuros. Se produjo un malentendido entre nosotros. Creía que yo tenía más culpa de que en verdad me corresponde, y yo consideré su interferencia menos excusable de lo que la considero ahora. Le aprecio verdaderamente y me mortificó muchísimo comprobar cómo había malversado ese aprecio. Nos acaloramos ambos y naturalmente los dos somos culpables. Su decisión de abandonar Churchill se corresponde con su carácter habitual. Cuando supe sus intenciones, sin embargo, al mismo tiempo que empezaba a pensar que habíamos cometido un error parejo, me decidí a pedirle una explicación antes de que fuera demasiado tarde. Por cualquier miembro de tu familia sentiré siempre un buen grado de afecto y admito que me habría dolido mucho que mi relación con el señor de Courcy hubiera terminado de modo tan triste. Solo quiero añadir que, ya que me he convencido de que Frederica tiene motivos razonables para rechazar a Sir James, le informaré a él, al instante, de que debe abandonar toda esperanza de unirse a ella. Me riño a mí misma por haberle causado desdicha, aunque inocentemente por este particular. La recompensaré con todo lo que esté en mi mano hacer. Si ella valora su felicidad igual que yo, si juzga con ecuanimidad y se comporta como debe, puede estar tranquila. Discúlpame, querida hermana, por abusar de tu tiempo de esta manera, pero me lo debía a mi persona y después de esta explicación espero que no haya peligro de perder parte de tu estima. Podría haberle contestado, no mucha, naturalmente, pero me marché en silencio. Fue la mayor dosis de paciencia que pude emplear. No habría podido contenerme si hubiera empezado a hablar. Sus garantías, su engaño, pero no voy a recrearme en ello. Ya te habrás hecho una idea suficiente y a mí se me encoge el corazón.
En cuanto pude recuperar un mínimo de compostura, volví al salón. El carruaje de Sir James estaba en la puerta y él, alegre como de costumbre, se despidió enseguida. Con qué facilidad alienta o se desprende de los amantes. A pesar de todo, a Frederica aún se le ve desdichada. Sigue temiendo, tal vez, la ira de su madre, y quizá también teme que mi hermano se vaya, celosa como está, de que se quede. He visto con qué atención ella le observa a él y a Lady Susan. Pobre chica, no albergo ninguna esperanza para ella ahora mismo. No tiene ninguna oportunidad de que sus afectos se vean correspondidos. Mi hermano la ve de un modo muy distinto ahora y le hace cierta justicia, pero su reconciliación con la madre impide cualquier esperanza de cariño. Prepárese, mi querida señora, para lo peor. Las probabilidades de que acaben casándose han aumentado sin duda. Él le pertenece a ella con más seguridad que antes. Cuando ese infeliz suceso tenga lugar, Frederica deberá pertenecernos a nosotros por completo. Me alegra que mi última carta haya precedido a esta con tan poco espacio de tiempo, ya que cada momento que pueda ahorrarse de sentir una dicha que tan solo lleva a la decepción, cuenta. Atentamente, Cat Vernon. Carta 25. Lady Susan a la señora Johnson, Churchill. Recurro a ti, mi querida Alicia, para que me felicites. Otra vez soy yo misma, feliz y victoriosa. Cuando el otro día te escribí, estaba verdaderamente irritada y con justificado motivo. No sé si ahora debería sentirme tranquila, puesto que me ha costado más esfuerzo restaurar la paz de lo que hubiera deseado. Vaya espíritu que se creó de una integridad superior y que es especialmente insolente. No le perdonaré fácilmente, te lo aseguro. Casi se marcha de Churchill. Acaba de terminar mi última carta. Cuando Wilson me comunicó su marcha, decidí, por tanto, que tenía que hacer algo, ya que no quería dejar mi reputación en manos de un hombre tan violento y resentido. La habría puesto en peligro si le hubiera permitido partir con una impresión tan desfavorable de mí. En esta situación era necesario ser condescendiente. Envié a Wilson para que le dijera que deseaba hablar con él antes de su partida. Vino a mí de inmediato. El enojo que había mostrado en cada rasgo de su cara la última vez que nos vimos había desaparecido en parte. Parecía asombrado de que yo le hubiera mandado llamar y casi deseaba a la vez que temía ser apaciguado por lo que yo pudiera decirle. Si mi semblante expresaba mis intenciones, era entonces compuesto y digno, con un matiz meditabundo que debía de convencerle de que no estaba satisfecha. Te pido perdón por la libertad que me he tomado al hacerte venir, dije, pero como acabo de saber que pretendes dejar esta casa hoy mismo, siento que es mi deber rogarte que no acortes tu visita aquí por mi causa. Soy perfectamente consciente de que después de lo ocurrido entre nosotros sería difícil para ambos permanecer por más tiempo en esta casa. Un cambio tan grande y tan notable en la intimidad de una amistad haría que cualquier trato futuro fuera un castigo riguroso. Tu decisión de dejar Churchill es adecuada a nuestra situación y a esos sentimientos tan vivos que sé que posees. Sin embargo, al mismo tiempo yo sufriría el sacrificio que para ti debe de ser el abandonar a unos familiares a los que estás tan allegado y que te son tan queridos. Mi estancia aquí no puede proporcionar al señor y a la señora Vernon el placer que tu compañía ofrece. Mi visita se ha prolongado probablemente demasiado. Mi partida, por lo tanto, que sea como sea, tiene que darse pronto. Puede acelerarse convenientemente. Te ruego que no me conviertas en el instrumento de separación de una familia tan afectuosamente unida. Donde yo vaya, poca importancia tiene para nadie, incluso para mí misma, pero tú eres importante para tu familia. Así terminé y espero que te sentirás orgullosa de mi discursito. El efecto en Reginald justifica en parte mi vanidad, porque no solo fue favorable, sino que además fue instantáneo. ¡Oh, qué placer obtuve al observar las variaciones de su semblante mientras yo hablaba! Ver la lucha entre la ternura y los restos de disgusto. Hay algo que proporciona un gran regocijo al influir en los sentimientos con tanta facilidad. No es que envidie esa posesión, ni querría por nada del mundo ser yo así, pero son tan útiles cuando se desea intervenir en las pasiones de otra persona. Y con todo,
Este Reginald, al que unas pocas palabras mías han ablandado, sometido por completo y convertido en alguien más razonable, apegado y más devoto de mí que nunca, se habría marchado con la primera explosión de enojo de su corazón orgulloso, sin dignarse a pedir una explicación. Por muy humilde que se muestre ahora, no puedo perdonarle ese momento de orgullo y dudo si no debería castigarle, rechazándole una vez reconciliados o casándome con él para fastidiarlo por siempre. Pero estas medidas son demasiado serias para adoptarlas sin reflexionar. Mi mente fluctúa ahora entre varios planes. Tengo muchas cosas que atender. Tengo que castigar a Frederica y muy severamente por acudir a Reginald. Tengo que castigarle a él por recibirla con tan buena predisposición y por el resto de su comportamiento. Tengo que atormentar a mi cuñada por el insolente triunfo que su mirada y sus maneras exhiben desde que se expulsó a Sir James. A reconciliar a Reginald conmigo no pude salvar a ese desdichado joven, y tengo que hacer votos de humildad. Para llevar a cabo todo esto tengo varios planes. También tengo la intención de venir pronto a la ciudad. Sean cuales sean mis decisiones, seguramente pondré ese proyecto en marcha. Londres será siempre el mejor campo de actuación. Emprenda el camino que emprenda. Sea como fuere, allí me veré recompensada con tu compañía y un poco de distracción después de 10 semanas de penitencia en Churchill. Creo que tengo en mi mano decidir el compromiso entre mi hija y Sir James, después de haberlo deseado durante tanto tiempo. Déjame saber lo que opinas de este extremo. Flexibilidad mental y una predisposición fácilmente ineludible por los demás son atributos que tú sabes que no estoy ansiosa por poseer. Frederica no puede reclamar mi indulgencia a expensas de los deseos de su madre, y su amor absurdo por Reginald no hay duda de que es mi deber desalentar ese absurdo romanticismo. Considerándolo todo, pues, parece oportuno que la lleve a la ciudad y la case inmediatamente con Sir James. Cuando mis deseos sean contrariados por este motivo, me servirá estar en buena relación con Reginald, cosa que, por el momento, de hecho, no es así. Aunque está en mi poder, he cedido en el punto que originó nuestra disputa y es difícil saber a quién corresponde la victoria. Mándame tu opinión sobre todos estos asuntos, querida Alicia, y hazme saber si puedes encontrar un alojamiento adecuado no lejos de ti. Un abrazo cordial, S. Vernon. Carta 26. La señora Johnson a Lady Susan. Calle Edward. Me siento halagada por tus atenciones y este es mi consejo. Ven a la ciudad sin perder más tiempo, pero deja a Frederica allí. No cabe duda de que es prioritario conseguir tu estabilidad casándote con el señor de Courcy que irritarle a él y al resto de su familia haciendo que tu hija se case con Sir James. Deberías pensar más en ti y menos en tu hija. No tiene el talante para que puedas sentirte orgullosa de ella ante el mundo, y Churchill, con los Vernon, parece el lugar más adecuado para ella. Pero tú sí estás hecha para la sociedad, y es una pena tenerte exiliada. Deja que Frederica se castigue a sí misma por los apuros que te ha hecho pasar, permitiéndole esa ternura romántica que no le traerá sino desgracias, y ven tú a la ciudad tan pronto como puedas. Tengo otra razón para solicitarte que lo hagas. Mainwaring ha llegado a la ciudad esta semana y se las ha ingeniado, a pesar del señor Johnson, para conseguir verme. Se siente absolutamente desgraciado por tu causa y celoso hasta tal punto por los de Courcy que sería muy poco recomendable que ellos se encontraran ahora. Y sin embargo, si no consientes en verle aquí, no puedo asegurarte que no cometa la imprudencia que llevaría al mismo resultado y que sería la de acudir a Churchill, por ejemplo. Sería espantoso. Además, si sigues mi consejo y te decides a casarte con de Courcy, te resultará indispensable librarte de Mainwaring. Solo tú tienes influencia suficiente para mandarle de nuevo junto a su mujer. Aún tengo otro motivo para que vengas. El señor Johnson se va de Londres el próximo martes. Va a hacer una cura de salud a Bath, donde, si las aguas se muestran favorables con su organismo y mis deseos, la gota lo retendrá varias semanas. Durante su ausencia, podremos decidir qué compañía queremos y divertirnos de verdad. Te invitaría a la calle Edward, pero en cierta ocasión él me arrancó la promesa de no invitarte nunca a mi casa.
Solo por haberme visto necesitada de dinero, acepté concederle ese deseo. Sin embargo, puedo conseguir un bonito estudio en la calle Seymour y podemos estar siempre juntas allí o aquí. Considero que mi promesa al señor Johnson solo comprende, cuanto menos en su ausencia, que no duermas en la casa. El pobre Mainwaring me cuenta historias de los celos de su mujer. ¡Qué mujer tan ingenua! Esperar constancia de un hombre tan encantador. Pero siempre ha sido una ingenua y lo demostró con creces al casarse con él. Ella, la heredera de una gran fortuna, y él sin un penique. Un título, cierto, además de baronía, sí que consiguió. Su desatino al formalizar la unión fue tal que, aunque avalado por el señor Johnson, con el que en general no comparto sus sentimientos, nunca la podré perdonar. Atentamente, Alicia.